Fuera fantasma, viva Vox. Bueno, ¿qué? No puedo contestar a eso. Buenas, Roma Gallardo. Buenas, y para Estamos en este idílico paisaje que es tu tierra, donde Bienvenido. nació originalmente Aquaman. Sí, el hombre sardina. Bienvenido a mis tierras, a mi reino. Te voy a leer unos cuantos comentarios haters para calentar, a ver Muy bien. qué respuestas me das. Todo positivo, vamos allá. Estoy nervioset. ¿Estás nervioso, Nervioseta. Sí. Es que no sé lo que me vas a leer. Y últimamente estuvo el mar revuelto, estuvo la mar picada. Ajá. Y me temo que no sé si vas a ir por ahí o no. Bueno, yo he seleccionado algunos que simplemente quiero que me respondas a ellos. Vale, no, yo no tengo miedo, ya lo sabes. Te ha toreado como ha querido para no responder realmente a ninguna pregunta. ¿Es posible que tuvieras una actitud así como... Que huyera de la... Sí, que huyeras un poco de mis preguntas o no te mojaras lo suficiente? Yo creo que no. Sinceramente te lo digo, creo que te respondí de forma clara, creo que mucha gente lo vio de forma clara y no todos lo interpretamos igual. Lo que pasa es que hay pensamientos que la gente, lo que ya comentamos alguna vez, que la gente te obliga algunos te obligan a posicionarte en ideología, si hablamos de políticos, si hablamos de fútbol, de lo que sea. Y parece que tienes que estar siempre o aquí, Ya. que no puedes discrepar ni con lo tuyo, ni lo del vecino, ni lo de tal, llegar a puntos intermedios, entender cada asunto de formas distintas. Y hay gente que no lo acepta, que no lo entiende, que por ahí no pasa. Pensaba que ibas a decirnos tu ideología, pero te has hecho popó. Cabrón. Pensaba que ibas a ser un liberal y con lo de Julio Anguita me has partido en dos. No sé de qué clase de persona puede salir un comentario así. Con lo de Julio Anguita, Posiciónate un poco, ¿no? es que yo creo que estoy más que posicionado. Yo creo que la gente que me sigue de cerca y que claro, es que, ¿qué voy a decir? La gente que me entiende, me entiende. Yo creo que hablo claro para la gente que tiene esa parte de la mentalidad abierta. ¿Qué quieres que diga? ¿Que soy de derechas o que soy de izquierdas? Lo que pasa es que vas creciendo y vas dándote cuenta de lo que es, de cómo la política, de cómo los políticos utilizan esas etiquetas de derecha e izquierda, cómo utilizan los roles que se supone que tienen que coger cada uno y los utilizan para manejar a la gente, para dividirlos, para manejar a los equipos, y yo quise salir de ahí. Es como que la gente no lo entiende. Y yo conozco, por ejemplo, muchísima gente de muy a la derecha que es animalista 100%. ¿Tu caso es posible? No soy de derechas. Vale. No soy es que no soy de derechas, comparto muchos ideales de los partidos que están a la derecha. Comparto algunos ideales, pero también los comparto con la izquierda. Vale. ¿Miento y manipulo mis vídeos? Hay dos formas de responder a esto. Sí y por supuesto que sí. Son la hostia, la gente es la hostia. Jamás mentí en un vídeo, jamás. Y lo bueno es que los vídeos están en YouTube, no borro nada. Lo que dije en un blog hace poco, ¿puedo equivocarme en datos? Si yo busco fuentes para hablar de cierto tema, lo que sea, y bueno, contrasto fuentes, busco todas las que puedo, me cercioro de que no estén mal puestas, ¿no? Y yo puedo utilizar esos datos. Si esos datos están mal, si son erróneos, si con ellos engañaron a la gente como yo que fue a buscar, pues yo eso no lo puedo manejar. Sí que tengo responsabilidad de intentar contrastar información, pero no soy Dios, no soy adivino, ¿no? Te leo uno parecido al anterior. No manipulas, porque solo eres un borrego más que se cree lo que ve en los medios. Lamentable. Esto viene por unos comentarios que dije de una política, y esos comentarios se dijeron también en La Sexta. Lo que la gente no se para a pensar, que probablemente sean críos de 16 años, o de 35 que no tengan todavía mucho desarrollo, quizás, a lo mejor, no se para a pensar que La Sexta, o 4, o la 1, o la 5, o la 15, podrán decir las mismas cosas que diga yo. No porque las diga yo se supone que lo saco yo de La Sexta. De hecho, es que yo de La Sexta no saco ningún tipo de información. Nada. ¿Seguimos? Sí.
Roma, estás muy pero que muy pendejo. Eres un podemita de closet. ¿Qué es ser pendejo? ¿Qué es eso, tío? A ver, que soy pendejo es verdad. Es cierto, totalmente. Soy tonto del culo. Eso no hay debate. ¿Y podemita de closet? Que no soy podemita. Nunca voté a Podemos. Y tiene muchas partes del programa que me parecen muy interesantes, pero hay una gran parte de la plantilla de Podemos que no puedo con ella y muchos ideales que tampoco puedo con ellos y no soy podemita. Nunca voté a Podemos, no. Seguimos. Menudo progre camuflado, jajaja. Qué pesados son, tío. Mira, a toda esta gente, si los cojo en la calle y les digo, una pregunta, ¿qué es el progre? Y les pongo el móvil delante para que me lo expliquen, ni uno. Se hacen cacota encima, cacota de la buena, de la que huele fresca. No saben por dónde caminan. Te llaman comunista, te llaman facha, y no saben la definición de una palabra. No saben los ideales de la base del comunismo, no saben la definición del capitalismo, no saben nada, pero te llaman de todo. Ya. Entonces la gente no entiende lo que es el progre, que yo tampoco lo tengo muy claro, lo que es el progre, porque si es ser progresista, si es creer en el progreso o creer que el progreso de la sociedad es sano, yo creo que todos deberíamos llevar a un pequeño progre dentro. Si por lo contrario te quieres o piensas que quedarte sentado sin avanzar en ningún campo es lo correcto, pienso que eres un tonto del culo, pero eso es subjetivo, quiero decir, eso es mi opinión, por supuesto. Vale. Típico machista camuflado. Yo no me veo machista. ¿Qué es ser machista? Es que eso es lo primero. ¿Qué entiende la gente por ser machista? Lo primero, ¿qué es el machismo? Un sistema de dominación del hombre hacia la mujer, ¿no? Político, social, etcétera, etcétera. Bueno, como aquí en España eso no se da, yo considero que no se da porque la ley no lo permitiría tampoco. A nivel social puede que la gente tenga algunas personas tengan sus cosas en la cabeza, entonces lo llevamos a un tema individual, ¿no? Familiar, tradición, educación, tal. Yo en mi casa, machismo no nos educaron con nada de eso. Y yo, vamos, que no me considero ni un 1%. Podría decirte que me salen sin querer comportamientos de tal, pero es que tampoco, jamás, nunca, nunca. Si te veo, prepárate. No usaremos palabras. Joder, la gente es la hostia, ¿eh? pues soy una persona hipersexual. ¿Alguna vez has tenido algún confrontamiento cara a cara con alguien fuera de YouTube? Pero a causa de YouTube, ¿no? Claro. No, solo una vez, una chica que se enfadó conmigo por la entrevista sobre feminismo, vino después su pareja con otros dos amigos y ¿Te querían calentar? Y los amigos no, los amigos eran súper majos además, me seguían además en el canal. Y su pareja sí que vino muy cabreado, muy tenso, muy tal. Sí. ¿Y hubo ahí algo? No pasó nada, hablé con él y le dije lo que había y ya está, no pasó nada. ¿no? Lo que pasa es que sí que vino muy tenso, se puso muy cabreado también. Ajá. Sí. Ella le calentó un poco la oreja a él quizás. La gran parte de los comentarios son así, de este estilo de hate. Sí. ¿Cuál sería el resumen o qué les dirías si los tuvieras aquí ahora mismo? Lo tengo que pensar 10 segundos. Piénsalo. Les diría que no hay nada que a mí me separe de ellos, a ningún nivel, ni a nivel cultural, ni intelectual, ni nada de eso, porque al fin y al cabo somos todos personas. Quiero decir, yo cuando hablo de algo soy una persona como ellos, me puedo equivocar 1000 veces, insisto, nunca voy a mentir, nunca lo voy a hacer de forma intencionada porque no gano nada, perdería, vivo de esto, no soy tonto. Y no tengo ningún interés en los ideales de la gente, quiero decir, no por convencer a algo de alguien voy a ganar más, todo lo contrario, o sea, es que nada, no tiene nada que ver. Entonces no tengo ningún interés en convencer a nadie de nada, hablo de lo que me parece, de lo que me gusta hablar, con mis opiniones, con mis fuentes, con mis conocimientos, y si en algún momento yo me equivoco, lo hago de la forma, vamos, es que no tengo ningún tipo de interés. Jamás. Pues encantado de haberte leído estos comentarios, que yo creo que también merecen su réplica, ¿no? Sí, no, merecen su respeto. Merecen su respeto. Son opiniones. Yo me grabo dando mis opiniones, criticando un montón de cosas.
¿no? Y haciendo que mucha gente se sienta, no sé, faltar al respeto, ¿no? Pues entiendo que ellos también lo tengan que hacer. Oye, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Voy a romper la cara a un youtuber.